Bien, hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día otra excursión, hoy día otro sector. En realidad, hoy día voy a explorar un camino donde yo nunca me metió en realidad. No es un camino tan llamativo, ¿no? Es un camino bien escondido. Estoy aquí entre Copiapó y Vallenar, capaz se recuerdan, yo hice años atrás aquí un video de Algarrobal, de esta famosa quebrada y este sitio Algarrobal, aquí entre Vallenar y Copiapó, con árboles, algarrobos, y claro, la quebrada Algarrobal, a Cuñas, a Mercedita, San Bartolo sigue ahí, ¿no? Si voy poner la cámara ahí detrás mío, un paisaje excelente, único, bonito y bastante llamativo. Y ahí hay un camino histórico en realidad, un camino de bastante trayectoria, yo creo, un camino que conduce directamente a Vallenar, de este sector, no para ir por la Panamericana, es directamente a Vallenar. Y este camino antes era bastante precario, para decirlo, bueno, existió, ¿no? Pero como la Panamericana va al fondo, cubre el mismo sector, ¿no? Y parte infraestructural útil no era tan interesante, pero ahora sí, ahora está con pavimento de sal, ahora sí, ahora vamos a seguramente ver paisaje y vamos a ver geología y capaz un poquito de historia, ¿no? Como se ve aquí no hay mucho tráfico, ahora sí viene un auto, pero normalmente no es así. Va por ahí. Entonces sí hay tráfico, pero no tanto como uno piensa. Bueno, estamos hoy día en un día feriado, con un fin de semana largo, un sándwich, como dicen aquí, o correctamente interferiado. Y eso sí voy a aprovechar para salir para algunas excursiones. Bueno, como estamos en invierno aquí, como en todo el mundo, se nota eso capaz en mi voz. El invierno igual aquí no es tan frío como en Alemania o otra parte, pero igual uno de repente llega con gripe y llega con resfrío, que pasó a mí las últimas semanas, y claro, me restringió un poquito para ir a terreno. Y bueno, voy a recuperar eso un poquito, ir a sectores y para descubrir más lugares, digamos, desconocidos. Como ya indicado, hoy día un lugar que ni yo conozco, hasta ahí sí, ¿no? hasta Algarrobal, sí, ¿no? Ahí veamos qué nos dice la geología, paisaje y qué más vamos a encontrar por ahí. Ya, vamos a ver este sector. Bien, aquí de nuevo en la quebrada Algarrobal entre Vallenar y Copiapó, más cerca de Vallenar en realidad, y ahí vemos el paisaje, vamos a ver la vista más arriba a la quebrada, donde no voy hoy, ¿no? Hoy día voy a tomar otro camino, un camino que va directamente a Vallenar de este lugar aquí, de Algarrobal, y claro, como siempre, un paisaje único. Ahí me fijé algo bien especial, estamos ahí la vista a la plena cordillera. Bueno, aquí un poco se junta la cordillera principal con la precordillera, como no hay volcanes activos aquí en este sector, ¿no? Pero me fijé, aunque estoy conociendo una torre ahí
¿no? Claro, la torre de alta tensión, ¿no? Se nota en una forma así actualmente, ¿no? El desarrollo, para decirlo, la industrialización sigue aquí también en Atacama y bueno, ¿no? De vez en cuando uno encuentra digamos, artefactos de nuestro tiempo ahí en un sector que realmente uno no puede creer que existen ahí, porque estamos hablando de 60, 80 kilómetros capaz de distancia en una altura, no sé, 3, 4 mil, hasta más metros, ¿no? Y un poco más allá todavía se notó nieve, ya me salió un poquito de la perspectiva, pero claro, es un poquito la realidad ahora. Hay, claro, igual aquí una cierta industrialización, un desarrollo, bueno, la discusión es positivo o es negativo. Hay que decir al otro lado, todavía hay miles y miles de kilómetros cuadrados vírgenes donde capaz ni siquiera entró un ser humano en un momento. Primero hay que cruzar la amplia quebrada Algarrobal. Esa quebrada es realmente peligrosa por sus corrientes torrenciales después de lluvias intensas. Por aquí también debería cruzar la antigua línea férrea, pero en ese sector no se quedó nada. Entonces hoy voy a ese tramo de 37,6 kilómetros. Vamos a subir a una cuesta de 995 metros de altitud. Veamos ruinas, historia y un paisaje extraordinario. Voy desde Algarrobal al sur. Claro, la ruta contraria desde el sur hacia Algarrobal es más fácil. De acuerdo, uno no tiene que hacer vueltas en la carretera panamericana. Como ya indicado, el camino es en excelente estado. Solamente hay 2 sectores donde hay que tener cuidado para no doblar equivocadamente. Pero sí, uno sigue siempre el camino marcado con letreros, no hay problemas. La ruta es bien hermosa. En varios lugares el paisaje es único. Vistas panorámicas hermosas y los colores del desierto simplemente no tienen nombres. Entonces un camino para personas que quieren disfrutar un paisaje único con calma y paciencia. Hay tantos lugares de una belleza única. Bien, aquí ya solamente un par de kilómetros dentro, cerca quebrada Algarrobal todavía. Claro, la idea es hoy día para ir por ahí. Aquí estoy un par de metros, para decir kilómetros capaz, fuera de la quebrada Algarrobal, ¿no? Subiendo un poquito una quebrada que empalma ahí, ¿no? Ahí va el camino de buen estado, por si acaso, ¿no? Y ahí, claro, al toque los primeros ruinas aquí, ¿no? Primero vamos a ver ruinas que, como siempre, lo mismo uno se pregunta por qué y cómo lo hicieron acá, ¿no? Ahí vamos a ver. Nada grande, pero igual uno piensa importante, sí, ¿no? También igual un proyecto detrás seguramente. Escondieron las estacas. Lo interesante es que no tiene entrada, bueno, ahí sí tenían, ¿no? Pero lo taparon. Se supone es bien antiguo, porque ya las plantas, como los suculentes aquí, el cactus, lo ocupó, ¿no? Entonces, eso sí indica que no son cosas, digamos, recientes. Bien, aquí un pequeño afloramiento, uno pequeño, bastante bonito, ¿no? Con la estratificación, claro, ya sospechando en grupo Chañasillo, formación pabellón debería ser aquí, ¿no? Vamos a ver eso
del detalle. Ojalá tengo todo, mi martillo, mi ácido, me costó un poquito, no sé por qué el ácido siempre se esconde. Vamos a ver qué tenemos. Ahí vamos a aplicar el ácido. Y claro, carbonato, pero llamo otra cosa, llama atención. Una caliza negra, capaz orgánica, o con contenidos orgánicos, como se ve eso. Parte y, claro, tiene olfato de huevos podridos y el mismo polvo. Ya, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, varios horizontes de este mismo. Entonces ahí la típica secuencias del grupo Chaniacio. Para recordarse, el grupo Chaniacio representa en el Cretácico entonces algunos 120 millones de años atrás una ingresión marina de acuerdo de una cuenca transmagmática, un backup basin. Es decir, la cadena de los volcanes se ubicó en la cercanía de la costa y encima de una isla, separada por el continente por la cuenca transmagmática. Todo de acuerdo del ángulo de subducción muy inclinado en esa época. También se ve aquí muy bonito, ¿no? Muy bonito la formación de vetas. Y aquí tenemos, claro, algo interesantísimo. Riedels. Realmente la formación de riedels. Bueno, al primero uno dice son estructuras de cizallamiento, ¿no? Pero al fondo eso es la expansión de un sistema de riedel. Es interpretable así, ¿no? Entonces fácilmente podríamos recuperar las sigmas, las fuerzas, el campo de fuerza, extensión y compresión, ¿no? A base de este realmente bonita veta, como siempre. Si uno sale acá es una sorpresa. La subida a la cuesta Sierra Galena es suave. Su altura máxima de 995 metros no es algo espectacular para Atacama, pero con una única belleza en este caso. La vista a la precordillera y a la llanura longitudinal es única. El camino al final se orienta al borde oeste de la precordillera. Eso garantiza vistas excelentes a la llanura longitudinal. Bien, ahí en kilómetro 20 hay un pequeño portezuelo, una pequeña cuesta. No tan mal por si acaso, hermoso sí, ¿no? Ni siquiera tengo claro el nombre ahora, voy a revisar si el nombre sale en una forma, ¿no? Pero bien hecho ahora, ¿no? Con el camino bastante bien, con protecciones y con todo, ¿no? Y claro, hasta un poco con obras más gruesas, digamos, ¿no? Más serias para no cortar todo aquí, para no subir a todo, un pequeño corte hicieron, ¿no? Pero hermoso el paisaje, ¿no? Y claro, no tanto tráfico, ¿no? Y ahí sigue el camino. Estamos ya en otro dominio, eso se nota, ¿no? Por si acaso, a la geología ya tenemos epidota acá, ¿no? Una fuerte epidotización. Bien, aquí en el pequeño portezuelo, ¿no? Claro, arriba un mirador, pero de la primera al toque. Claro,
ventaja de los miradores, una vista panorámica excelente, desventaja el maldito viento, ¿no? Bueno, hay que vivir con eso, vamos a ver eso, ¿no? Ahí claro, voy a hacer algunas filmaciones ahí para disfrutar eso, ¿no? Y ahí, del otro lado, veamos, ¿no? Vuelta a la quebrada Algarrobal, ¿no? Con los cerros ahí, ¿no? Claro, aquí se ve el bosque de los algarrobos del sitio Algarrobal, atrás la Sierra Banderas y el Cerro Carrizo, ya superando a los 2.200 metros de altitud y cierto parte de la precordillera. Estamos todavía hoy día en un día de invierno, pero eso sí son momentos únicos, para decirlo, único, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Estamos viendo a la llanura longitudinal, donde vamos a salir también. Ahí va a llenar, ¿no? Por ahí vemos con la otra cámara, ¿no? Ya puesta con su trípode y el equipo. Ahí se ve dos unidades geológicas casi ya mapeables de lejos, ¿no? Hasta terrazas, ¿no? Son terrazas antiguas, capaz del Mioceno. Bien bonito y claro, la llanura longitudinal de ahí, ya casi llegando a Chacritas, para 30-20 kilómetros de distancia va a llenar. Otro punto interesante aquí en el camino, kilómetro 16, 15.700, mejor dicho, ¿no? Y hay las primeras casas, ¿no? Y un pequeño portezuelo de nuevo. Y claro, ahí tenemos este material clásico interesante. Capaz Mioceno, voy a ver si algo sale, ¿no? Absolutamente mala clasificación, llama atención la cantidad grande de plagioclasas en detritos, entonces igual un ambiente bastante árido, ¿no? Bastante poca nitrogenación química, ¿no? Y ahí... Aquí se ve bien la formación del Mioceno, principalmente las gravas de Atacama o las gravas del río Huasco. Son depósitos del Mioceno-Plioceno, un poco más joven de las gravas de Atacama, igual que en las gravas de Atacama se encuentran intercalaciones de cenizas volcánicas. Aquí, más cercano, esos depósitos del Mioceno-Plioceno, mala clasificación, parece pertenecen a un cono aluvial. Hay el antiguo letrero, el donkey y agua aterrada y claro, un corral, pero de la primera. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy. Ojalá en la próxima semana nos vemos de nuevo para continuar a sectores como Calavera. Ahí nos vemos, ojalá. Chao, amigos de GeoVirtual 2.cl.